A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, gusto de saludarles y muchas gracias por estar en la sintonía, en esta suerte de rito en el que semana a semana nos vamos encontrando en el programa, cuyo principal objetivo es apoyar a usted que nos está escuchando, que es apoderada, apoderado, pero a toda la gente que nos escucha en el acompañamiento a nuestros niñas y niños que están en su etapa escolar. Lo hacemos todas las semanas en este mismo horario por este mismo dial. Para la próxima, que su gente escuche, usted les avisa y va sumando audiencia para que podamos apoyar a cada vez más gente. Recogimos opiniones de apoderados sobre lo que hoy vamos a conversar y es la edad que va entre los 8 y los 13 años. ¿Qué debo saber yo de mi niña, de mi niño que tiene entre 8 y 13 años? ¿Qué es lo más relevante que yo debo saber? Porque ya no tiene 4, ya no tiene 5, ya no tiene 6. La semana pasada vimos lo que pasaba con los niños entre los 4 y los 8 años. Ya no tiene esa edad, ahora está entre los 8 y los 13. Por esa razón lo que hicimos fue salir a la calle y entrevistar a apoderados para preguntarles cuáles son sus principales inquietudes respecto de esta etapa de la vida escolar entre los 8 y los 13 años. ¿Le parece si les escuchamos para ver, más bien oír, qué es lo que dijeron? Adelante. Mi mayor preocupación es la educación del día de hoy, ¿ya? Aparte del comportamiento, ya, por decir, el día de hoy los niños ya no ven como antes uno era más tranquilo, más callado, ahora no, ellos están mucho más despiertos, pero lamentablemente están despiertos a cosas malas. Por ejemplo, están más expuestos a la drogadicción, al alcoholismo, al tabaquismo, en general, más que todo eso, ya, la mala junta, las malas costumbres. Yo le digo a mi hijo que estudiara mecánico, a él le gusta ser mecánico. Estudiar mecánico, ayudarlo a su papá. Siempre le gusta cosas así de desarmar. Es lo que tiene 11 años. Y yo pienso que es apoyarnos más a él. Ese me gustaría educarle a mi hijo. Sí, pues apoyarlo, ¿qué más? Bueno, yo espero que nos podamos hacer cargo de las inquietudes escuchadas, porque vamos a conversar con el señor Milton Cayupi. Él es educador de la Escuela de la Familia y es docente de la Facultad de Educación Parvularia de la Universidad Arturo Prat, que ha tenido la gentileza de darse un minutito en su vida cotidiana para llegar hasta usted, la audiencia. Así que yo agradezco a Milton. Me enteré que además en alguna época fue colega mío, porque entiendo que también hizo radio, Milton, ¿o no? Bienvenido a este micrófono. Hola, ¿qué tal, Vicky? Sí, fue efectivamente. En algún momento en mi formación académica en la universidad estuve a cargo de alguna radio y tuve algunos programas radiales. ¿Qué le parece con esa voz? Es evidente que hizo radio, ¿no es cierto? Bueno, con él vamos a conversar y usted que tiene la gentileza de ya organizarse porque vamos a estar entre 25, 26 minutos y medio en esta oportunidad. Milton, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué lugar ocupan las amigas? ¿Qué lugar ocupan los amigos cuando entramos en esta etapa de los 8 a los 13 años? A ver, Vicky, mira, la verdad es que la edad entre los 8 y 13 años es una edad de bastantes cambios, no solo físico, no solo cognitivo, o sea, mental, sino que también afectivo. El carácter afectivo, emocional, juega un papel muy fundamental en el desarrollo de nuestros hijos entre los 8 y los 13 años, debido a que, aun cuando ellos conocen estos patrones de autoridad con los padres, no es menor la importancia que adquiere el sentirse aceptado por sus pares de la misma edad, con lo cual conlleva una tremenda responsabilidad por parte de nosotros los padres de saber encauzar este apego que tienen con sus pares, porque es una edad en la cual ellos ponen en tela de juicio la autoridad de sus padres, pero no así la autoridad de sus amigos. Y son ellos los que a veces, con poca experiencia, al igual que ellos, dan malas orientaciones y pueden ocurrir situaciones muy poco agradables. A veces, Milton,
en este ámbito de las amistades. Hay niños que se transforman rápidamente en líderes, hay otros que más bien son muy tímidos y lo que van haciendo con los años es potenciar esa timidez y se van quedando cada vez más calladitos. Hay otros que muestran su agresividad, hay niñas que es en la amistad donde empiezan a sacar la agresividad hacia afuera. Por lo tanto, es importante que nosotros, me imagino por lo que te escucho, estemos muy atentos a cómo construye esas relaciones. La gente piensa que es súper fácil tener amigos, que es de suyo, es obvio que si la niña va a la escuela, es evidente que tenga amigas. En esta edad se consolidan patrones fundamentales de conducta y estos patrones están diseñados ya no solamente por nosotros los padres, sino que por los amigos. Y es ahí donde nosotros como padres debemos jugar un papel súper cercano, conociendo, descubriendo quiénes son sus amigos, invitándolos a la casa, vengan a tomar once aquí, vengan a jugar acá, vengan a estudiar. No postulo que no es positivo enfrentar una situación de mantener a los amigos fuera de la puerta de la casa, sino que por el contrario siempre es bueno descubrir y conocer cómo actúa el amigo, cómo come, qué tipo de conductas tiene al sentarse a la mesa, al conversar un simple pan cuando estemos en la casa o cuando estamos viendo un programa de televisión. Entonces es fundamental en esto respetar estos espacios, pero además predicar con el ejemplo. O sea, evitar un poco el comentar delante de nuestros hijos entre 8 y 13 años lo mal que me cae la vecina, o lo mal que me produce tal persona, o la actitud de no sé quién, porque eso se va contagiando. Y lo único que logramos es que nuestros hijos copien conductas. Y lo más probable es que ellos van a ser alumnos, adultos, que van a estar evitando el contacto físico con otros. Entonces siempre es importante ejemplificar, tener amigos y ser muy buen vecino. No tengo por qué caerle bien a todos los vecinos, pero sí una cuota de respeto, buenos días vecino, va a generar en nuestros niños una suerte de aprender las conductas, primero con los amigos y luego en la vida futura. Milton Cayupi, con quien estamos conversando a propósito de qué pasa con nuestros niños, niñas entre los 8 y los 13 años, para que usted que es apoderada, apoderado, tenga más elementos para ver cómo se vincula con él o con ella. ¿Qué pasa con la autoridad de la madre, del padre, o de la abuela, del vecino, en fin, de los adultos que están a cargo de los niños o las niñas en esta etapa entre los 8 y los 13 años? ¿Qué pasa con esa autoridad? ¿Se la critica? ¿Se la sigue reconociendo? ¿Qué empieza a pasar cuando ya los 8 años quedaron atrás, se apagaron las 8 velitas y nos vamos mirando hacia el horizonte de más años que vienen en la vida de mi niño, de mi niña? Bueno, Vicky, como yo te comentaba, el desarrollo de estos niños no es solamente afectivo, también es cognitivo. Eso conlleva a que hay una búsqueda de explicaciones lógicas a las cosas que hasta esa edad ya lo tenían de forma fantástica. En esta misma opción de buscar la explicación lógica a los acontecimientos que ve día a día, va descubriendo que no todo lo que nosotros como adultos le enseñamos cuando era niño era tan cierto. Eso va generando en nuestros niños una cuota de pérdida de credibilidad. Ellos van perdiendo con algunos pequeños grandes gestos. Yo le digo, por ejemplo, a mi hijo, no mientas. Cuando el día anterior golpearon la puerta y preguntaron por mí, yo le dije, hijo, di que no estoy. Entonces, yo mismo voy generando esta suerte de poca credibilidad hacia él. Entonces, esta cuota de autoridad que él tenía hasta hace unos años atrás se ha ido perdiendo, se ha ido mermando, porque en definitiva no he sido consecuente, consciente o inconscientemente, con esta capacidad de poder conservar lo que alguna vez yo le enseñé. Entonces es importante tratar de explicarle de forma lógica las situaciones que estamos viviendo día a día y que en muchas ocasiones debemos adaptarnos de la mejor forma a los nuevos requerimientos que vamos viviendo. Que sería mucho mejor y mucho más honesto con ellos, con lo cual yo voy generando aún cierta autoridad con ellos. Pero en la medida en que yo no voy a explicaciones lógicas a las situaciones que van pasando, lo único que voy generando es este distanciamiento con la autoridad. Y ellos comienzan a sentir este rechazo hacia la autoridad impuesta por muchos años. ¿Por qué? Simplemente porque van perdiendo credibilidad.
Milton Cayupi, ¿se hacen esfuerzos por ser aceptado, por ser aceptada en los grupos de pares? Porque a veces nos olvidamos que cada ser humano es un proyecto nuevo de vida. No existe un solo ser humano igual a otro. Es maravilloso eso, porque si uno ve a las niñas y a los niños como esa posibilidad nueva que llegó al planeta y que a mí me tocó acompañar, voy a estar también atenta a ver qué de nuevo trae, qué de distinto tiene esta niña, este niño, con las otras infancias que yo he conocido o con mi propia infancia, si la tengo en la memoria. Pero nos olvidamos de que cada niño es un proyecto distinto y que está buscando instalar su diferencia, que esa diferencia sea aceptada por su grupo de pares, que cuando está en el colegio, en la escuela, en el recreo, entre los 8 y los 13 años que estamos comentando, tal vez necesita ser aceptado por esos pares y hace enormes esfuerzos para que ello ocurra. Bueno, una de esas no. Tú eres el que sabes, Milton. ¿Qué pasa ahí con el cero no aceptado en los grupos de pares? Bueno, en esta edad, Vicky, entre los 8 y los 13 años, esto es un tema muy, muy importante. El sentirse aceptado en un grupo de amigos es tan importante como sentirse querido por sus padres. Entonces, esto es un arma de doble filo. Debemos tener mucho cuidado. Debemos siempre orientar a nuestros hijos a que de la misma forma como ellos son, deben aceptarlos sus amigos. No tratar de modificar su conducta para que puedan ser aceptados. De enseñarles que el mundo los va a querer tal y cuales son. Porque, caramba, qué difícil, Vicky, poder hacer entender a nuestros hijos que no es necesario cambiar nosotros para sentirnos aceptados por los demás. Entonces debemos nosotros tener máximo cuidado al momento de tocar este tema de la autoridad, tocar este tema de las amistades, porque el niño de esta edad, entre los 8 y los 13 años, es capaz de hacer conductas a veces bastante riesgosas, solamente por el deseo de ser aceptado. Sí, estaba pensando yo, Milton, por ejemplo, cuando imaginémonos un niño que es muy gordito. Y entonces en el colegio le hacen bullying, se ríen de él porque es gordito. Y llega a la casa triste y le dice al papá, por ejemplo, papá, se rieron de mí hoy día en el colegio porque estoy muy gordo. Y el papá reafirma esa sanción y le dice, sí, pues es que usted está muy gordito, va a tener que dejar de comer. Esa gordura tiene riesgos en la escuela. No sé, muchas veces encontramos con que en la familia apoyan aquella situación por la cual está siendo discriminado, en vez de ayudarlo a ver cómo lo puedo yo hacer para que sea aceptado en su grupo de pares. Sí, correcto. Justamente hay ocasiones en las cuales nosotros como padres generamos y fortalecemos este tema de estas conductas a las cuales ellos tanto temen. ¿Qué puedo sugerir? Que es importante que ellos, los padres que nos están escuchando, comprendan que estamos sugiriendo que en el fondo busquemos una solución a eso, que le permitamos a nuestro hijo no perder esa comunicación que nos están entregando, porque al momento de preguntar, papá, yo en verdad estoy muy gordito, nos están comunicando, papá, me están tratando de gordito en el colegio. Entonces aprendamos a escuchar a nuestros hijos porque nos están dando información valiosa. Y vamos a tener que cambiar este chip de reforzar esta sensación que los demás le hacen ver a él por tratar de buscar una solución al problema que en ese momento lo está atacando de forma muy grave. Es decir, en el fondo como padres debemos tener mucho oído, porque con cada pregunta que nos hagan, con cada acotación que nos digan, nos están informando de qué cosa es valiosa para ellos, de qué cosa es importante en esta edad, entre los 8 y los 13 años. Ellos con cada risa, incluso que les provoca un programa de televisión, nos están diciendo, papá, yo estoy viendo esto, o yo estoy sufriendo esto. Entonces debemos tener esa capacidad de poder escuchar y comprender a nuestros hijos, pero siempre con el sentido de buscar en conjunto una solución. ¿Qué cree tu hijo que podríamos hacer? Porque muchas veces esta respuesta saldría de los mismos hijos. No sé, papá, ¿y si comemos menos? ¿O si cambiamos nuestra forma de comer? ¿O si comemos más fruta?
comemos menos pan. En el fondo, generar en conjunto la solución a estos problemas. Oiga, ¿vio el medio camión que pasó mientras usted y yo conversábamos? ¡Zum! No sé si la audiencia lo sintió, pero me llegó a tiritar el micrófono. Pero bueno, ya pasó, tranquilo, el camión quién sabe dónde está, mientras nosotros seguimos con el programa. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Para usted que anda turisteando ahí por el dial y de pronto escuchó esta voz maravillosa que tiene nuestro invitado de hoy, él es educador de la Escuela de la Familia, es docente de la Facultad de Educación Parvularia de la Universidad Arturo Prat. Él es Milton Cayupi y ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros de lo que pasa con nuestras niñas y niños entre los 8 y los 13 años. En el programa que hicimos la semana pasada, conversamos con otra profesional de la Escuela de la Familia lo que ocurre con los niños y las niñas entre los 4 y los 8 años. Hoy día nos toca entre los 8 y los 13. Y yo agradezco mucho a Milton que haya venido aquí al micrófono porque nos permite que usted siga en este rito de semana a semana, subirse a la sintonía, porque usted no está sola, no está solo. Hay un proyecto que él quiere ayudar, se llama Escuela de la Familia. Hay un programa de radio que es este mismo, que tiene el mismo nombre, en el que intentamos acompañarle en esta tarea que es dura, si no es fácil acompañar a nuestras niñas y niños en su etapa escolar. Yo te quería preguntar, Milton Cayupi, ¿qué decir a los apoderados que nos están escuchando? ¿Cómo se hace para entregar herramientas a nuestros jóvenes que van de 8 a 13 años, pero que se saquen de encima esa culpa que a veces da? Porque a veces da miedo de que no lo estoy haciendo bien. Y lo miro, digo, la estaré haciendo bien, le estaré diciendo bien las cosas, lo estaré ayudando bien en el colegio. ¿Será que es bueno que yo esté tanto rato con él? ¿O será que es malo que yo esté poquito rato con él? No solo los niños van creciendo, los apoderados también. Y a veces nos cuesta tanto y estamos llenos de soledades, de miedos, de dudas. Por supuesto que uno quiere hacerlo lo mejor posible, pero no es fácil ser apoderado, que es lo primero que yo creo que tenemos que decirle a nuestra audiencia. Por eso digo, esta culpa que a veces baja, en el sentido si lo estoy haciendo bien o no con mi hija o mi hijo entre los 8 y los 13 años, que es la etapa que tú con toda tu experiencia nos estás compartiendo. Mira, la verdad es que es bastante complejo esta pregunta, pero tampoco es menos cierto que las respuestas las podemos tener a la mano. Yo creo que una construcción igualitaria entre padre e hijo va a cimentar una formación de confianza. Siento que el preocuparse primero con algunos problemas latentes del día de hoy de nuestro hijo va a abrir la puerta para poder generar este vínculo que tenemos en la solución de los futuros problemas. Vamos a permitir con pequeñas preguntas, si yo me llegase a enterar de que mi hijo tiene un gusto por alguna niña, podría empezar por ahí. ¿Cómo se llama tu amiga que me mencionaste? O ¿qué pasó con tu amigo que no viene a casa? Con pequeñas preguntas que nosotros manejamos de la vida de nuestros hijos, vamos a generar en ellos un vuelco muy importante, en el cual ellos van a pensar, ay caramba, a mi papá le interesa mi vida, o se acuerda de lo que le dije hace mucho tiempo. Entonces, dentro de su foro interno, siento que va a pensar que hay una importancia, ya no solamente desde el punto de vista físico, hacia mí como hijo, entre los 8 y los 13, sino que está bastante más interesado en mi vida. ¿Qué hago? ¿Con quién lo hago? ¿Y qué cosas hacemos con ello? Entonces, eso va a ir generando día a día, y esto es un trabajo diario. La verdad es que como padre debemos hacer presencia presente, de que tenemos siempre una cuota de interés por las actividades que realizan nuestros hijos. Y eso generaría, siento yo, este grado de complicidad entre yo y mi hijo. Y día a día le iré contando algo más a mi papá. Y de acuerdo a cómo reaccione yo con mi hijo, vamos a ir generando esta suerte de vínculo que podemos. Es lo que siento.
Claro, porque, por ejemplo, yo estaba pensando para tantas madres que solas crían a sus hijos y de pronto la hija le sale buena para el fútbol, o el hijo le sale bueno para el fútbol, y llega a la casa contento que estuvo en la pichanga, que metió un gol, o que juega por el costado, y por ese el equipo perdió, pero por ese costado no le metieron un solo gol, porque ahí estaba mi hijo defendiendo la pelota, en fin. Y las madres a veces nos enredamos porque no sabemos de fútbol. Entonces no sabemos escuchar, nos aburre que nos cuente eso. Entonces no podemos valorar, uno, que forma parte de un equipo. Dos, el lugar en el que está en el equipo. Tres, que le está yendo cada vez mejor en ese lugar o que no le gusta, quiere que lo cambien. Las dificultades que ha tenido con el profesor para que lo cambie. En fin, hay todo un mundo que aparece en torno a ese partido de fútbol. O si vemos juntos un partido de fútbol en televisión, mi hija o mi hijo me va a comentar un conjunto de cosas que yo no veo. Me va a hablar de la técnica con la que juega el jugador, me va a hablar de tal vez la historia, conozca la historia, que ese jugador viene de otro equipo, en fin, digo, también a veces en la paternidad, en la maternidad o en la vecina que se hace cargo de mi niño, porque yo trabajo hasta tarde y mi vecina es la apoderada. Tal vez es necesario, como tú señalas, Milton Cayupi, darnos el tiempo para con calma escuchar. Y si no sé de lo que me está hablando, decirle, enséñame, yo de fútbol no sé. Pero siempre que quiera hablar de fútbol, aquí va a estar mi oreja. Porque yo quiero saber en lo que tú andas. Cuéntame, ¿de qué se trata lo que estás haciendo? Digo, también transmitirle a la hija o al hijo mi desconocimiento sobre una materia, pero sobre algo que no puede quedar duda es cuánto le amo y le quiero acompañar. Digo, ese gesto tal vez también es importante en la relación particularmente entre los 8 y los 13 años. Sí, justamente, Vicky, qué bueno que tocas este punto. Mira, en esta edad los estudios nos señalan de que nuestros hijos están buscando la especialización deportiva. Debemos comprender que entre los 8 y los 13 años nuestros hijos están desde el punto de vista motriz, es decir, corporal, aumentando su capacidad, y no solamente su capacidad, sino que su volumen de masa corporal y sus habilidades de cómo la desarrolla. En esta edad, entre los 8 y los 13, hay una variación en la búsqueda de la especialización del deporte. Es por eso que nos toca, y lo hablo con propiedad, que a veces el hijo nos dice, papá, quiero jugar fútbol. Y yo trato de buscarle un buen par de zapatos, una buena pelota, un equipo de fútbol que se sienta empoderado. Y a la semana me dice, papá, ¿sabes qué? Me gusta andar en bicicleta. Y caramba, hace una semana atrás me gasté plata comprando zapatos, una pelota y el equipo de fútbol. Y ahora quieres bicicleta. Con todo el esfuerzo del mundo, le compro la bicicleta y a la semana siguiente quiere un skate. Entonces, los estudios nos señalan que hay una búsqueda constante de una especialización deportiva y está relacionada única y exclusivamente por esta evolución física que tiene nuestro hijo entre los 8 y los 13 años. Posterior a ello, que va a ser una temática que la conversaremos en otra entrevista, ya van a sentir cuál es su especialización, pero hoy están buscando. ¿Y qué debemos hacer nosotros, que no dominamos la propiedad de uno u otro deporte? Es mostrar interés, aun cuando no lo tengamos. Mostrar interés de cómo se llaman estos pasos en skate. ¿Por qué le llaman 360 a ese paso, esa tabla que gira en el aire? Y vamos a generar con ello esta suerte de empatía deportiva que ellos sienten igual. Claro, porque hasta donde te entiendo, Milton, ahí lo que importa no es mi interés por el skate, no es mi interés por esa actividad, sino que es mi interés por mi hija en ello, por mi hijo en ello. ¿Cómo se está vinculando con el skate? ¿Con quién lo hace? ¿Qué pasa con su cuerpo cuando está arriba de la tabla? ¿Cómo le funcionan sus rodillas, sus tobillos? ¿Anda por la calle, anda por la vereda? ¿Se está organizando con otros niños para poder salir en el skate? Digo, da lo mismo el skate, lo que importa es toda la información que esto me está entregando a mí respecto de mi propia hija o hijo. Digo, me parece muy interesante que tú pongas el foco en eso. Claro, y justamente, y hay ocasiones ha sucedido en que uno, sin darse cuenta, comprende que su hijo tiene muchas más habilidades de las que yo pensaba en ese deporte. Me tocó personalmente, fui a ver a mi hijo andar en bicicleta y sorprendido me quedé cuando vi que en el aire saltó y levantó las piernas y cayó del otro lado perfectamente en su bicicleta. Entonces vamos descubriendo que esas habilidades que ellos tienen
la han ido descubriendo después de haberse comprado una pelota de fútbol, después de haber comprado el mejor skate, qué sé yo, una tabla de body, lo que sea. Vamos a conocer que ellos van desarrollando sus habilidades motrices, pero esto pasa por una etapa de descubrimiento, una etapa de especialización deportiva, de buscar para qué soy bueno. Y en ese afán, como tú bien dices, puede que a mí no me interese ese deporte, pero sí me debe interesar todo lo que con ello conlleva, sus amistades, sus conocimientos que tiene mi hijo, descubrir también sus intereses. Y lo mismo pasa tal vez con la música, ¿no? De repente les gusta rapear, y a uno que le gustaba el tango, la cumbia, no sé, la ranchera, qué sé yo, la música brasilera, y de pronto me sale el hijo que ahí está rapeando porque la música debe ser en la mente, y ahí estoy yo sin poder entender nada. Aunque no me gusta el rap, tengo que escuchar a ver qué rapea, qué dice, cuál es la información que me está entregando a través de ese modo musical de expresarse. Y eso con todas las actividades que haga. Entre los 8 y los 13 años, como tú señalas, Milton Cayupi, es fundamental esa atención nuestra como adultos a ver qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Milton, un placer haber estado en este micrófono con ustedes, muy gentil. Igualmente, Vicky, un placer estar esta tarde contigo y bueno, y con todos los radioescuchas, tratando de entregar esta cuota de aporte a la familia, siempre considerando la importancia que nosotros como padres debemos ser en la formación de nuestros hijos. No permitir ni entregar toda esta responsabilidad a la escuela, sino que somos nosotros, la familia, quienes debemos estar conscientes de aportar. Yo le voy a agradecer a Milton Cayupi, quien es educador de la Escuela de la Familia, docente de la Facultad de Educación Parvularia en la Universidad Arturo Prat, el haber estado hoy en el programa, y le cuento que nos vamos de inmediato a seguir trabajando porque en la próxima semana vamos a hablar aquí de la adolescencia, para que usted, apoderado, reciba más información respecto de qué ocurre con nuestra niña, con nuestro niño, cuando ya definitivamente es joven y está en la adolescencia. Muchas gracias, el compromiso ya lo conoce. La próxima semana, en este mismo punto del dial y a esta hora. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.